Muy bien, hoy estamos con Robert Pacheco, contentos de poder conversar, de poder anunciar todo este gran acontecimiento y una cartelera especial también ya preparada para poder acompañarte, mi querido Robert, en un local donde tú recibes el cariño y el respaldo del público año tras año también y en cada presentación, los portales del Guayabamba. Sí, pues, porque hace 2 años sí, ya me fui a Guayabamba. Mi aniversario hice los 2 últimos años en el Yaguartoro. Pero este año hemos retornado para allá porque se presentó una oportunidad y tuve que tomar. El Guayabamba es un local pues donde siempre ha habido la aceptación, uno de los primeros locales creo que también en lo que viene a ser pues la aceptación de nuestro folclore, ¿no? Exactamente, es un buen local y bueno, para que conozca la canción de Robert Pacheco. En estos 37 años, mi querido Robert, has tenido ya la oportunidad de poder llegar a nivel internacional también y presentar. ¿Cómo ha sido el recibimiento de Robert Pacheco en los diferentes países donde has podido llegar llevando tu música? Claro, he estado en Nueva York, en varios estados. He estado también en Madrid. Estuve también en Italia, en Roma, en Florencia, en varios estados, como 3, 4 estados de Italia también. Bueno, allá mucha gente de muchos años está allá. Cuando vas allá y saben promocionarlo, esa gente viene, lloran con las canciones, lloran, sufren, se acuerdan, porque allá todo es trabajo. Pero cuando hay un evento así y se enteran, ahí están presentes. Hay grandes recuerdos con esos temas pues bonitos, con esos clásicos, temas de tu propia autoría y ahora también canciones pues que son interpretadas por diferentes artistas, no solo de nuestro folclore, también de los diferentes géneros que han tomado las canciones de Robert Pacheco. Tómame como si fueran dueños, agarren nomás calladito, sin permiso. Pero no hay consideración, mi querido Robert, o tal vez una llamadita o decir, Robert, bueno, quiero grabar porque me ha gustado tal canción. No hay respeto, nada, se agarran por agarrar. Hay canciones que de verdad, señores, han calado y llegan al corazón del público. Yo creo que va a ser la muestra en este gran evento. Vamos a darle la bienvenida. Está con nosotros, ha regresado a casa. Tenía que volver como tiene que ser. El chinito maravilloso. Mi querido Roger, qué gusto de poder reencontrarnos después de cuántas lunas y ahora con esta noticia tan bonita de que nuevamente llegas a casa con los imbatibles ídolos chancayanos para poder celebrar el aniversario de Robert el día 14 de septiembre en el local Los Portales del Guayabamba. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el recibimiento, la verdad no me la esperaba, pero muy contento de reincorporarme nuevamente a los imbatibles ídolos chancayanos, a la voz de oro Robert Pacheco, mi amigo de muchos años, aparte de músico, somos muy amigos, nos consideramos de repente parte de la familia y bueno, pues esta vez se dio la oportunidad de regresar al grupo, entonces este 14 estamos iniciando en los portales de Guayabamba.